Queridos teleamigos, un regalo muy grande poder compartir con ustedes este misterio santo de la vida, el cielo en la tierra, la Eucaristía. Hoy festejamos a estas grandes figuras de la Iglesia, San Pedro y San Pablo. Esta solemnidad de estas grandes columnas de la Iglesia, agradecemos a Dios por ellos, a través de ellos nos vino la fe. Hoy recordamos el alma de Hernán Villaviescas Torres, al cumplir 3 años de fallecimiento, y por José Roselino Mora. De modo especial pide por él, o por ellos, Mariela Mora de Villaviescas. Y en acción de gracias por la Virgen del Perpetuo Socorro, por la salud de Bendición Pedraza, la ofrece la familia Pedraza Niño. Encomendamos de modo especial esta casa, Teleamiga, la Universidad La Gran Colombia, todas sus necesidades. Encomendamos a todos los apóstoles de este tiempo, que sean gran bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes y con tu espíritu. Mis hermanos, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Especialmente pensemos que también tú y yo somos llamados a ser apóstoles, como Pedro y como Pablo, y quizá no lo hemos hecho por descuido, por ignorancia, por temor, por mediocridad de nuestra fe, por todo lo que hemos dejado de hacer durante nuestros días en la proclamación del reino de Dios. Por el motivo que sea, pidamos a Dios perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos diste en este día una venerable y santa alegría con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia seguir en todas las enseñanzas de aquellos por quienes consagraste las primicias de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua.
Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso es el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. De la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Queridos hermanos, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me guarda la corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librando de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron:
unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Mis amigos, un regalo hermoso poder compartir esta solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y cuando pensamos en Pedro y Pablo, estamos pensando en dos figuras que son dos columnas gigantes, sobre las cuales se sostiene lo que tú y yo hoy vivimos, la fe en Cristo Jesús. Dos personas muy distintas, un Pedro pescador, un hombre sencillo, un hombre rústico, un hombre primario, un hombre de buenos sentimientos, no muy estudiado, no muy ilustrado, sin embargo muy decidido, muy fiel, daré la vida por ti. Ese es Pedro. Un hombre temeroso, por supuesto, un hombre que falla, un hombre que niega al Señor, un hombre que reconoce que ha fallado, un hombre que llora sus pecados, un hombre que viene constituido por el Señor como Pedro, como piedra y fundamento de la iglesia. No temas, tú serás confirmado en la fe. Y cuando tú seas confirmado en la fe, tú confirmarás en la fe a tus hermanos. Entonces el tema de fondo aquí, ¿cuál es? Es la fe. Y la fe testificada con personas concretas. Este es el caso de Pedro. Y después aparece un Pablo. Y este Pablo es un hombre que, al contrario de Pedro, es un hombre mucho más recio en su forma de ser, mucho más racional, mucho más académico, mucho más estudiado, mucho más ilustrado. Conoce varias lenguas, ¿no?, de su época. No solamente pues está en la cultura judía como judío que es, y de la mejor estirpe, fariseo, por tanto muy ilustrado, sino que además este hombre tiene la ciudadanía romana de la época, ¿sí?, que le da la posibilidad definitivamente de moverse en esa gran amplitud del imperio de la época, que era un gran privilegio. Y este Pablo es un hombre que es honesto. Hasta donde él conocía, él fue honesto con lo que hacía, con la fe que él conoció, la fe judaica, y vivida radicalmente. Pero en el momento también en que Jesús se encontró con él, o él se encontró con Jesús, pues se le cambió la vida. Sí. Esas expresiones tan preciosas que tiene Pablo en algún momento de su vida, está convencido que ya no es él el que vive, sino es Cristo el que vive en él. Ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Y lo dirá también: a este punto todo lo considero basura frente al conocimiento de Cristo. Dos hombres que marcaron la historia de la humanidad, dos hombres que marcaron la historia de la fe. Un Pedro, muy humilde y sencillo ciertamente, y como judío trabajaba por su pueblo judío. Un Pablo que, aunque anunció el evangelio inicialmente a los judíos y no fue escuchado, el Señor le dijo: ok, tú te vas a dedicar a los gentiles, a los paganos, a los que no son judíos. Y de aquí, de esta manera, estas dos columnas, queda una en el centro con el pueblo judío y todos con los demás pueblos de la tierra. La fe de esa manera comienza a expandirse. Ahora, hoy pedimos de modo especial por el pueblo judío. Dios no ha terminado su obra con el pueblo judío. Es que es su pueblo. No va a dejar su pueblo a medias. El pueblo judaico
recibirá una gran bendición. En su momento será. Y de la mano de ellos también, como así recibimos nosotros la fe, porque Jesús es un judío, ¿sí? Y la fe nos vino de ese pueblo. Pues también a través de ese pueblo Dios bendecirá a los demás pueblos de la tierra. Que el Señor bendiga el corazón de la iglesia y nos bendiga en esa herencia tan hermosa que nos dio. Porque eso que un día Pedro y Pablo recibieron, no se lo guardaron. Hoy en día la tendencia es a eso. No hables de tu fe. Silencio. Cállate. Y si hablas de tu fe, te ridiculizamos. Eso es lo que está sucediendo. Hablaba ayer con alguna persona de España y me dicen cómo las tendencias políticas allí están apabullando de alguna manera, están tratando de silenciar la fe, todo lo religioso. Y no solamente allí, en muchas partes del mundo, por supuesto. Pero esa es una muestra de lo que está pasando en este momento en el mundo. La sociedad de hoy quiere imponerse con sus propias ideologías y con su propio estilo. Y lo que suene a fe parece ridículo y pasado de moda. Y entonces nos quieren acallar y decir silencio, eso no tienes que decirlo. La fe es una cosa privada. Silencio, se acabó. Tú la vives en tu corazón, en tu vida, en tu interior, pero no tienes que decírsela a nadie. ¿Ustedes se imaginan si Pedro y Pablo hubiesen pensado lo mismo? No estaríamos pudiendo compartir este tesoro tan precioso que ahora hacemos, que ahora compartimos. Siéntete feliz de tu fe y agradecemos hoy a Dios por los grandes apóstoles y los que ha habido a lo largo de la historia y también por aquellos que un día nos transmitieron la fe. Que Dios sea glorificado, nuestra fe fortalecida y el mundo transformado. Amén. Oramos de modo especial con el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi fuerza y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la oración de los apóstoles, Señor, acompañe la ofrenda sagrada que presentamos en tu honor y que consagre nuestra entrega a ti para la celebración de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado Todos hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque en tu providencia nos alegras por los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro, el primero en confesar la fe. Pablo, maestro esclarecido de la verdad. Pedro, que consolidó la iglesia primitiva con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor de los gentiles convocados. Así, por caminos diferentes, congregaron la única familia de Cristo. A ambos el mundo los venera y una corona los une, el martirio. Por eso, todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Luis José Rueda, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De modo especial hoy, por Hernán Virviescas Torres y por José Roselino Mora. Y los lunes, como siempre, oramos por todas las benditas almas, por todos nuestros familiares difuntos, por todos los que han muerto a lo largo de la historia, por todos los que han muerto a causa de esta pandemia. Admítelos en tu misericordia contemplar un día la luz de tu rostro, y ten misericordia de nosotros para que un día con la Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles Pedro y Pablo,
y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos dirigimos a Papá Dios con un corazón agradecido por el regalo que nos dio la fe, y lo dio a través de hombres ilustres como Pedro y Pablo, pero con él todos aquellos que se han jugado la vida por esta causa. Por todos ellos agradecemos y alabamos al buen Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz tan anhelada en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis amigos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz. Hermano, la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad y danos la paz, y danos la paz. Este es Cristo, el Señor de la vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que somos invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma, pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a vos. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo te guarden para la vida eterna. Amén. Que vivas tú en mí, oh Jesús, y que yo muera. Que vivas tú en mí, oh Jesús, y que yo muera. Que vivas tú en mí. Que vivas tú en mí, oh Jesús,
soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. No soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. No soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. Que vivas tú en mí, oh Jesús, y que yo muera. Que vivas tú en mí, oh Jesús, y que yo muera. Gracias, Señor, por este regalo. Que vivas tú en mí, que yo muera. Que muera mi egoísmo, a mi orgullo, a mi vanidad, a mi apariencia, a mi mentira, a mi soberbia, a mi lujuria, a mi impureza, a mi tacañería. Que muera yo todo ello y que vivas tú en mí con todas tus gracias y bendiciones, como lo hiciste en los apóstoles Pedro y Pablo. Amén. Oremos. Renovados con este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Mis amigos, gracias por su presencia, gracias por su oración, por su fe. Afiancémonos cada día más en la fe y compartamos esta fe a otros. La fe se transmite a través de la palabra, de la vida. La fe entra por los oídos. Hay que proclamarla, hay que contar las maravillas de Dios. Así que ánimo, cuenta tu experiencia, tus testimonios de fe y Dios bendecirá a muchos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también